21:03 en la República del Paraguay. Buenas noches, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Una lluvia torrencial fue la característica de esta mañana, raudales por doquier. Día de la salud mental. Y vamos a hablar por lo menos un buen rato de este tema y de otros temas que tienen que ver con el ámbito de la salud. Saludo a mis compañeros. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo. Carlos Báez, Partajú, ¿cómo le va? Saludos a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está usted? Bien, Carlos, ¿cómo está? Buenas noches y mi respeto a los televidentes. Lo que más espero cada semana es este encuentro. ¿Querés una primicia? Algo así? No. No. Me perdí en la primicia del año, me dijeron. Pero fuimos muy... Yo... Mantuvimos la cordura. Sí, hasta que llegó alguien desde la Argentina. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va, doctor Julio? ¿Cómo le va? Muy bien, Carlos. Gracias por la invitación. Ministro de Salud. Antes de empezar a hablar, hoy en la Argentina condenó a Julio Devido. 5 años. ¿No más? 5 años, pero es por un... delito. Qué notable. Es por tiene que ver con el accidente ferroviario. Ah, sí, aquel ya que por ese causó caso. En este otros hechos también. de corrupción. Argentina está en crisis. Tiene muchos problemas. El gas, la energía, el sustento de... Una crisis económica feroz. Fuerte. Y leí recién que alguien dijo, hoy podemos decir, después de esta Argentina vive, o que en la Argentina se empieza a vivir diferente. Me olvido de la crisis económica para soñar en una Argentina distinta. Fue, creo que algo así como 12 años ministro de la Argentina, 5 años mano derecha y 7 años con Cristina Kirchner, Fernández. Y siguió quedándose con Cristina Fernández. Era un hombre pero poderosísimo sí. En la Argentina. Muy manejaba poderoso. todo lo que se negoció, Sí. que lo que en esos 12 años, lo que se negoció entre comillas, bien o mal, lo hizo ¿Ustedes se él. imaginan lo que es manejar las obras públicas en la Argentina por 12 años? Bueno, Una fortuna. hoy la justicia le condenó a 5 años de cárcel. Un tema destacado, se habla muchísimo hoy en el vecino país de este tema. Doctor, ministro de Salud, hoy le convocamos, porque hablar de salud pues, es muy amplio. Sí. Hoy dijimos, vamos a hablar del tema de los antibióticos, porque se generó una serie de reacciones desde ayer, pero esta mañana en el programa, en la radio, estuvimos en La Lupa, y cada uno opinión, pero de eso que me quiero ocupar un poquitito. Tenemos varias situaciones que demuestran de que algo no está funcionando, doctor. Sí. Lamentablemente no respeta ninguna franja etaria, realmente se ve en todos los grupos de personas. Seguramente nuestro estilo de vida es un componente, existen otros componentes que son individuales, pero claramente la cobertura que estamos dando no es la suficiente. También el pedido de ayuda de las personas no es suficiente y creo que hay tabúes, concepciones equivocadas también alrededor de los problemas de salud mental, ¿no? Pero hay situaciones, yo creo que se puede poner, o se puede por lo menos desde la distancia, hablar de esto que ocurrió en pleno centro, donde incluso de la forma que matan a 2 chiquitos, muere toda una familia. Ayer nos enterábamos de que una pareja también primero dispara el hombre, después se dispara él. Son situaciones que se van repitiendo. Te agrego los índices, Carlos, por ejemplo, los mayores también, de Latinoamérica, que muchas veces se dice que no es recomendable hablar de ese tema para que nos sirva como ejemplo, según dicen pero refleja algunos. también Pero sirve. Sí, es tal cual, que creo que el espectro de problemas de salud mental realmente es muy amplio. Tenemos los problemas de depresión, otras enfermedades comunes también, ansiedad, la violencia, los trastornos compulsivos de todo tipo. Realmente uno percibe desde la práctica médica, incluso para los que no somos psiquiatras o no estamos en el ámbito de salud mental, cómo fácilmente uno puede detectar cuando ve pacientes que vienen por otros motivos y que claro necesitan una atención en ese ámbito, ¿verdad? Y bueno, es una preocupación nuestra que queremos también desplegar dentro de la estrategia de atención primaria de salud y a nivel de las regiones del interior del país. Doctor, y en ese sentido, ¿cómo responde, diríamos, el Ministerio de Salud? Si a uno le cuesta encontrar un médico clínico
en cualquier centro de salud del interior del país, encontrar un psicólogo o un psiquiatra es absolutamente imposible. Es difícil realmente, la oferta que tenemos de profesionales realmente no es la suficiente y es un desafío empezar a dar más respuestas, ¿verdad? Por otro lado, un avance que yo veo es que ya anteriormente y que nosotros queremos profundizar es precisamente que haya una descentralización de esa atención de salud mental. Incluso nosotros planteamos en un momento dado que eso llega al nivel de las unidades familiares. Claramente no en todas, pero en algunas que denominamos ampliadas, donde hay unos servicios un poquito superiores al estándar, ¿verdad? Creo que merece un capítulo aparte este tema. Otro tema que les quiero, que es una curiosidad, que nadie se queda como director del Hospital de Santa Rosa de Aguaray. Sí, bueno, hay... Cambió 3 en un mes. Sí. 4, creo que el cuarto fue el que asumió ahora, ¿verdad? Claro, sí, bueno, en realidad ambos presentaron renuncia. Se fueron. ¿Verdad? Ambos Hubiera presentaron una renuncia. cobardía, una cosa así. Y bueno, los motivos son diversos, ¿verdad? Yo quise conversar con ellos, no hemos coincidido, digamos, en el momento que llegaron al ministerio, no estaba dentro del ministerio. Hay presiones siempre, eso es innegable. Nosotros intentamos dar el respaldo que corresponde, que los médicos atiendan exclusivamente en base a objetivos de salud. Pero hay que administrar ciertas presiones que existen y que son reales y que nosotros estamos tratando de minimizar justamente con gestos que permitan mostrar que hay ¿qué apoyo. presiones, doctor? ¿De dónde? En términos de la madurez política, pero lamentablemente no todos los actores están en sintonía con eso, ¿verdad? Y entonces eso existe, es innegable, ¿verdad? Y yo estoy tratando de generar justamente conciencia de que en el ámbito tenemos que dejar a un lado los colores, los internismos, porque a la hora de la verdad, cuando un paciente es atendido, no le va a salvar la persona afín política, sino un buen médico, una buena enfermera, un personal de salud, ¿verdad? Bueno, y después también tenemos que hablar un ratito por lo menos, doctor, el tema de la ambulancia. Sí, cómo no. Tuvimos problemas en Yaguareté Forest. Sí, señor. La propia gente de la segunda región sanitaria pedía que se mueva una ambulancia, le dijeron no. Yo no sé si se iba a salvar o no sabemos si se iba a salvar la pequeña. Falleció. Después tuvimos otros casos en Humaitá. Sí. Ahora tuvimos reciente en Villa Elisa, por ejemplo. ¿Cómo funciona el tema de la ambulancia? ¿Hay un protocolo? ¿Quién se usa o no se usa, doctor? Sí, existen protocolos y también la regulación del uso de las ambulancias es un acto médico. Punto final. O sea, nadie puede inmiscuirse en eso. Cuando hay algo distinto, entonces estamos cayendo en delito y justamente estas personas fueron denunciadas, están imputadas, así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en los casos en que se niegue una atención a una persona o que el uso de una ambulancia. ¿Y hasta dónde, doctor, es aconsejable primero y necesario después ese tema de las comisiones? La gente que vive en el interior, cuando ocurrió ese hecho, se comunicaba con nosotros, algunos me contaron experiencia que, por ejemplo, ese tipo de comisión es la que compra el combustible para la ambulancia, es la que mantiene o cambia el uso también. Perfecto. Al tiempo que, bueno, establecemos claramente que lo que acaba de decir, también es necesario reconocer que las necesidades son complementadas muchas veces por los consejos locales, a través de las intendencias o estas comisiones. Tenemos muchos problemas de mantenimiento dentro del presupuesto, pero hay que entender que esto es por un bien común y que la rectoría, el uso de esto, de la regulación de todo lo que concierne, es una cuestión que es intransferible del Ministerio de Salud. Es decir, se aceptan la ayuda, pero no por eso se cede decisiones al respecto. Exactamente, justamente tenemos que ver, complementar los recursos del Ministerio, de estos consejos locales, a veces de los consejos regionales, para que podamos tener un servicio más eficiente para la ciudadanía. Pero definitivamente, vuelvo a recalcar, la decisión siempre médica. Doctor Mazzolini, la semana que viene usted cumple 2 meses como ministro de Salud. Sí.
una de las expectativas, las incógnitas que se generaban en su grupo de amigos, de colegas, aprecian mucho, era saber cómo le iba a ir al entrar a esa jungla, a esa jauría política que hace la función pública en general, pero en este caso la salud. Por lo que veo sobrevivió, pero ¿cómo le fue? Sí, bueno, hay que reconocer que hay un proceso de adaptación. Me siento también que he crecido mucho en mi valoración de las cosas. Han habido dificultades, algunas serias, algunas no tanto, pero las estamos sobrellevando yo creo que muy bien, y también estamos empezando a desplegar nuestros planes, a tomar algunas decisiones que consideramos que importantes realmente, y ya estamos trabajando en muchas de las cosas que veníamos conversando en transición. En ese sentido, doctor, usted hablaba un poco de la experiencia de estos médicos que renunciaron. Sé que uno de sus ejes fundamentales es la unidad de salud familiar, ¿verdad? Así es. ¿Hay algún proyecto en hacer que los directores, por ejemplo, de estos centros médicos sean de la zona? Porque yo lo que sé es que hay también, es que médicos de Asunción, que es famoso la disputa que hay con el interior, que se van y se quedan unos meses y regresan comisionados, pero se traen el rubro, ¿verdad? Entonces le pregunto si hay algún proyecto en ese sentido. Estela, eso ocurre, lo que estás mencionando, y tenemos claramente una idea de lo que debemos hacer. En primer lugar, establecer un perfil muy claro de a quién vamos a contratar, ¿verdad? Eso es muy importante. Y ahí el médico de familia, que es una especialidad, no es el médico general, sino una especialidad, es la persona ideal. Y después, en los concursos que haremos, se va a ponderar muy alto el hecho de que estén arraigados, gente de la zona. Estamos inclusive valorando la posibilidad de hacer los concursos por departamento o por región, por ejemplo, ¿verdad? De modo a evitar ese problema serio, ¿verdad? El otro día, doctor, un hecho curioso que nos llamó mucho la atención. Justamente un problema de un centro de salud, y bueno, tuvimos una ácida crítica hacia el manejo de ese centro de salud, y no tardó en llamar una persona que era de la seccional colorada de la zona para defender, y él, entre otras cosas, dijo: se dio fue en Nueva Italia, exacto, no en Villalba. Exacto, el tema de la ambulancia. Y en ese tema fue que... ahí llamó una persona y dijo: nosotros le pusimos. Y después Carlos, por supuesto que eso en 5 minutos se sabe quién es el que llama, el amigo de quién es, el suegro de quién es, y Carlos le dijo: vos fulano y sos el suegro de sultano y él es el director. Sí. Bueno, o sea, saltó a la luz que era una persona de una seccional que llamaba para apoyar la gestión de su correligionario. Entonces, esto que le planteó a Estela, de la posibilidad que los directores sean locales, también conlleva ese peligro, que la gente politizada de la zona vea como un cargo apetecible para el del lugar. Sí, existen muchas variables, una dinámica que es compleja en algunas zonas, ¿verdad? Como decía, yo me he sorprendido en muchas zonas donde he encontrado mucha madurez política, y en otras donde ha sido más difícil, ¿verdad? Claramente. Ahora, yo no veo necesariamente como algo malo, alguna filiación política o algo por el estilo. Lo que no es negociable, en mi opinión, es el perfil de la persona. O sea, tiene que ser idónea para el... Y también hay que administrar otra realidad. Existen zonas muy alejadas donde a veces uno busca y encuentra lo mejor que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, existen zonas en el interior del país, tienen que dar respuesta a una población de 10.000 personas y no tienen ningún médico. Y resulta que hay un médico de ahí de formación general que acaba de recibirse, pero no hay ningún otro médico, y es una persona de arraigo con su comunidad, digamos, claro. Y que además en el ámbito de estas unidades de salud familiar puede dar respuesta a la mayoría de los escenarios clínicos que se dan. Entonces, uno tiene que tener cierta habilidad en algunos aspectos, pero administrar también todas las dinámicas que existen, ¿verdad?
Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar del tema antibióticos, de la receta, y si por ahí surge algún otro tema saliendo con el ministro de Salud que nos visita y viene a estar bajo la lupa esta noche. Tiene la gentileza de hacerlo. Así que la pausa, un tema que se habló mucho desde ayer, hay una resolución del ministerio, tiene que ver con las recetas, tiene que ver con los antibióticos y tiene que ver otra vez con el sistema de salud. En un ratito volvemos. Pensá hoy en tu futuro. Pensá Loteadora Inmobiliaria. Te ofrecemos lotes de posesión inmediata, con fácil acceso en áreas verdes, estimulando el contacto con la naturaleza y en zonas de crecimiento. Llámanos al asterisco lote, agenda tu excursión para conocer tu y consulta los planes que tenemos para vos. Visítanos en Facebook, La Loteadora Inmobiliaria, porque cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, tu más segura en la vida. Si sos de lo que no parás y estás todo el día buscando tus contenidos favoritos en internet, ahora tus paquetes vienen con más megas. Disfruta de 200 megas por solo 2.000 guaraníes. Envía internet al 456 y conectate con todo lo que te mueve con la mejor red 4G LTE. Bueno, estamos de vuelta. Esto hay que decirlo así porque no le va a sorprender a nadie. Cada uno hace en la casa con relación a los antibióticos, digo. Alguien de la casa, ¿alguien de la casa sabe que hay que tomar? ¿Sabe que hay que tomar? ¿Cada cuántas? ¿Quién más, quién menos? ¿Era el doctor? En su caso no tiene problema porque él es doctor, ¿verdad? Pero generalmente las mamás. Generalmente la mamá, ¿verdad? Y miren que probablemente la mamá sea la más responsable de la casa. Sí. Nosotros ni para automedicarnos no servimos. No. Pero verdad que es así, ministro. Y lo que pasa es que hoy todo el mundo reacciona y salta y dice, ¿por qué van a poner receta a los antibióticos? Sí. ¿Verdad? Pero eso es una cuestión, es una necesidad y hasta para nosotros. Eso es una práctica peligrosa de muchos años, de mucho tiempo, y que se están vislumbrando o se están padeciendo ya las consecuencias de eso, ¿verdad? Y esa es la razón por la que hemos tomado la decisión de emitir esa resolución, ¿verdad? Pero si hay que empezar de cero, ministro, pues yo creo que la gente no escuchó, no vio absolutamente nada hasta ahora, y para el que vio y escuchó, para que se repite, para que entendamos mejor. Porque yo creo que la comunicación, ustedes tienen argumentos, tienen fundamentos, y creo que la comunicación a partir de este momento es muy importante. ¿Cómo no? ¿Por qué se prohíben los antibióticos? Bueno, y no la acá, venta sino libre, que en gran parte del mundo. Claro, la resistencia a los antibióticos genera unas 700.000 muertes al año, y se estima que a este ritmo, en unas 2 décadas, vamos a morir más de eso que de cáncer, para darles una idea, ¿verdad? Explíquenos esa parte, puede ser la parte de... Sí, significa que todas las cosas que derivan del uso irracional de los antibióticos y que generan resistencia, nos generan eventualmente más muerte. Me voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Varias prácticas nefastas que pueden darnos problemas. Por ejemplo, una persona tiene síntomas de algún tipo y cree que se trata de una infección bacteriana, usa el antibiótico como tantas otras veces y puede estar perdiendo tiempo de una consulta con un profesional, y eso se agrava porque la enfermedad que estaba tratando no era susceptible de tratamiento con antibióticos. Ese es un escenario. Otras veces se siente un poco mejor, a los 2 días de haber tomado el antibiótico interrumpe. La siguiente vez que tenga una infección ya no le sirve el antibiótico. Otro aspecto es que lo que normalmente respondía a un antibiótico simple ahora ya no funciona porque es resistente. Tenemos que usar uno más caro y con más riesgo de efectos colaterales. Es más, lo que antes
antes podíamos resolver de manera ambulatoria, ahora a lo mejor ya requiere internación. Lo que iba a requerir internación ahora requiere una estadía más prolongada en el hospital. Lo que requería una habitación simple hoy puede requerir terapia intensiva. Entonces, esta cadena de problemas, y no ha entrado todavía en el ámbito del, digamos, del uso en los alimentos o en el ámbito de la veterinaria, ¿verdad? Toda cadena de malos usos genera una resistencia y enormes costos en términos de vida humana, de costo social y también, sobre todo, o muy importante también, de costos económicos, ¿verdad? Entonces, toda esta ración es la que respalda, digamos, el uso de medidas. Pero esta que tomamos como ministerio es una de muchas cosas que debemos hacer para poder afrontar esto. También tenemos que hacer tareas dentro de los hospitales y que puedo mencionar un poco más adelante. Lo que también decían era el tema del diagnóstico. Sí. Hoy mucha gente nos escribió que aparentemente en la receta tiene que estar el diagnóstico. Así es. Y eso parece que no está muy bien o no está permitido. ¿Se puede considerar una violación a la privacidad? Es la pregunta, ¿verdad? Lo que la ley dice, digamos, es que no se puede publicar eso. Entonces, la cadena, en teoría, desde el médico hasta la expedición por el farmacéutico, debería respetar la intimidad de la persona, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, incluso la legislación comparada de los países exige el diagnóstico en general. Incluso cuando tenemos una receta cuadrada, debería tener el diagnóstico. También existe la posibilidad de que uno puede poner los códigos diagnósticos. Eso significa que hay enfermedades que tienen un código con una letra y un número. Por ejemplo, artritis reumatoide M05, por decirlo, ¿verdad? Entonces, hay una serie de posibilidades y realmente yo no creo que se esté violando eso. No obstante, yo creo que es alguna discusión que yo no tengo problema en entablar, ¿verdad? Doctor, ¿no estaba ya prohibido, no estaba ya exigida la receta para los antibióticos? Buen punto. Los medicamentos dicen venta bajo receta, ¿verdad? Sí. Bueno, claramente eso no ha sido efectivo, ha sido controlado, al punto que la estadística de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria respecto a la venta de medicamentos muestra que el 70% de la venta es sin receta. 70%. O sea, lo que hace su recordar que existe una... No, esta establece algo más estricto, pasa a ser receta simple archivada. O sea, le exige a la farmacia que tenga la durante 2 años, creo. Durante 2 años. ¿Y cómo piensan hacer ese control? El control se hace aleatoriamente, porque también es válida la inquietud, pero del mismo modo que se hace con los tranquilizantes, los sedantes, ese tipo de más o menos lo que hace Hacienda con el tributo de la gente. Efectivamente. Se puede llegar a pedir una factura determinada que uno declaró. Ustedes pueden entrar a una farmacia y exigirle cierta... Tal cual. Y yo diría que en términos generales las farmacias hacen un buen trabajo respecto a, por ejemplo, los medicamentos que hoy ya se régimen, ¿verdad? En general, en promedio, ¿verdad? Claramente no ha resultado suficiente y entonces en muchos países de la región es con receta simple archivada. Yo creo que los que han tenido oportunidad de viajar al exterior en la región, no me refiero a países de primer mundo ni nada mucho, es absolutamente imposible conseguir un antibiótico. Bolivia y Paraguay nomás luego parece que tienen la venta libre, ¿verdad? Mira, lo de Bolivia, Estela, normalmente estamos tratando de hacer la precisión porque como no era el enfoque, pero claramente Paraguay es uno de los pocos países rezagados respecto a esto. Hoy nosotros hablamos y mencioné yo Argentina y me dijeron Argentina controla, Brasil controla Estados Unidos, ni qué decir. Por eso hay que hacer énfasis que no es una cuestión proveniente exclusivamente del Ministerio de Salud de Paraguay. Es una tendencia mundial, es una recomendación de la OPS, de la OMS. Absolutamente. Ahora, yo creo que el diagnóstico, aparte de herir la intimidad del paciente, no aporta mucho para los fines que tiene esta reglamentación. Pero también se prohíben las muestras médicas. Hasta ahora se prohibían las muestras de los medicamentos con receta cuadruplicada, fundamentalmente psicotrópicos, ansiolíticos y demás. ¿Por qué los antibióticos también?
porque existe también el riesgo, digamos, relacional. Si estos son, por ejemplo, supongamos, yo como en el consultorio viene, bueno, te doy esto para que inicies el tratamiento y compres, ¿verdad? Y no hay una garantía de que complete el tratamiento. Esa es una posibilidad. Por otro lado, las muestras o las cajas, en todo caso, que se puedan hacer de donación a hospitales, el médico puede generar en todo caso, una receta para un paciente o alguna cosa así. Yo creo que hay algunos ámbitos o algunas cuestiones que son discutibles, incluso lo que menciona el doctor Boxer, para mí es casi una discusión quizás más ética que legal, pero estoy abierto obviamente a cualquier cosa. Lo que sí yo creo como una cuestión de fondo es que realmente esto no solamente que debe hacerse, sino que deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y las industrias farmacéuticas no les va a gustar esta medida? Siempre el status quo y alguna forma de cómo funcionan las cosas, pero yo creo que nuestra industria también tiene cierta madurez y también reconoce que esto ocurre a nivel mundial. O sea, no es el doctor más que se le ocurre algo acá. Además, recetar un antibiótico no es una cuestión banal. Exacto. A ustedes que los mejores pediatras, los clínicos de experiencia y los infectólogos, que son los especialistas en tratar infecciones, son muy reacios a comenzar tratamientos antibióticos así ciegas, cuando sospechan una infección viral o cuando tienen la seguridad de que haya realmente un germen, una bacteria en juego. Son justamente ellos los que más miedo le tienen a un uso extensivo, masivo. Los médicos. Los médicos están ahí en la primera, lo que más ven la infección. Ellos son más cuidadosos que nosotros en la casa, o en nuestras casas. Porque ellos ven las consecuencias de estas superbacterias que pueblan hoy nuestras terapias, que son sencillamente resistentes a todos los antibióticos. Así es. Esa es una derivación justamente. Claro, lo que acá creo que no se discute la necesidad de tomar esta decisión, porque tiene que ver con la salud de cada uno. Te dio ejemplo, habló de que va a morir mayor cantidad de gente que de cáncer, por ejemplo, si esto no se controla, si esto no se usa como corresponde, hacen otros países. Pero porque ¿quiénes van a perder más si hablamos desde el punto de vista económico? Uno cree que tiene que haber madurez de los laboratorios, de la farmacia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, utilizan este artículo del Código Penal para impugnar esta resolución del Ministerio? A lo mejor alguna gente, y que tiene que ver con dice, hechos punibles contra el ámbito de la vida y la intimidad de la persona, que es justamente lo que estábamos mencionando recién, la privacidad, el diagnóstico. Pero eso se puede buscar el mecanismo para como usted decía recién, con el tema de código o algo por el estilo. Sí, así mismo. Y mira, yo no soy abogado, pero quizás si lees en detalle, si se trata de la ley que tengo en mente yo, habla de publicaciones justamente, ¿verdad? Yo no creo que lesión de la intimidad de la persona. La publicación, dice. Claro, esto es una cosa. No es la receta. Sí, pero y chimoso es la mitad. Sí. O sea que y es morbosa la gente también. Es probable. Claro, porque, yo recibí a un paciente con HIV positivo o con una enfermedad venérea. De las comillas, entre comillas, vergonzosas, o que el paciente no quiere porque no quiere mostrar, y va a la farmacia y se esconde, ¿verdad? Por eso nomás. Yo creo, como decía, que es válida de repente la discusión. En el caso de las personas que viven con HIV, por ejemplo, o que tienen SIDA, muchas veces lo que nosotros tratamos son las infecciones oportunistas. Entonces, generalmente el diagnóstico es neumonía o es infección urinaria. No es que dice HIV. Y las drogas, los antirretrovirales, digamos, que se suministran de manera controlada en un solo lugar. Entonces, y como decía, también está la opción de los códigos, ¿verdad?, de diagnóstico, ¿verdad? Pero además, como digo, yo estoy abierto, he recibido tipo de
de comentarios de colegas también y los tomo con que a lo mucho mejor se respeto. puede salvar eso, Totalmente. Independientemente de la cuestión de fondo. Lo que no hay ninguna duda que esta medida es correcta. Necesaria, correcta. Yo no creo que las farmacéuticas se van a accionar claro, cuando el públicamente. ministro de Salud te está diciendo que te hace daño. El uso indiscriminado de Uno estos sabe, antibióticos. uno nunca sabe. No sabe la historia que tenemos los médicos ya con la sé, pero farmacia. digo nomás, no creo que se animen a hacerlo porque te lo está diciendo el ministro. Hay el uso indiscriminado puede generar 700.000. Genera hoy 700.000 muertes. Lo que no tenemos es como en muchas otras áreas, justamente porque tenemos una debilidad de la toma de muestras, los registros de pacientes. Eso se está mejorando gradualmente. Los objetivos han estado en áreas más sensibles como la mortalidad materno-infantil y otros indicadores, ¿verdad? Pero esto lo estamos tomando nuestros datos que son todavía preliminares y esperamos generar datos. Hoy estábamos hablando de los doctores, decíamos que esto puede generar un mercado negro, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, usted puede controlar la farmacia y la farmacia te puede mostrar las recetas. Pero si usted no tiene el control de la fabricación, por llamarlo de alguna manera, de los antibióticos en Paraguay versus la expedición de recetas, entonces usted no va a tener el control realmente. No te copies, o sea, lo último. Si usted no tiene, si las industrias farmacéuticas no le dicen a usted, generamos, fabricamos 1 millón de antibióticos al año, y usted hace el control y dice vendimos 700.000, pero lo que usted hace en realidad encuentra que se vendieron 200.000 nomás, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo digo, es como un mercado negro que se puede generar, porque yo lo que veo en esto es la debilidad en control de la venta. No va a ser perfecto, va a tener ciertamente debilidades ese control. Hay que recordar que las compañías están obligadas a vender también en establecimientos habilitados, entonces se pueden hacer ciertos titroles, ¿verdad? No obstante, en el análisis global, yo creo que aún así, con ese riesgo, la situación actual es todavía más peligrosa en todo económica y demás. Pero de todos modos, una cuestión, todavía no entramos a hablar de cómo va a funcionar el sistema de salud y que hay que mejorar también. Todavía no. Pero sigamos en esto, porque acá me dicen, por ejemplo, y yo supongo que son médicos los que me escriben porque conocen, dice, el código, vos entrar en internet y sabés el código de todas las enfermedades. Entonces, o sea, yo no sé si es muy grave o no, pero a lo mejor hay que proteger mejor al paciente. Hay que buscar un mecanismo. El tema, Carlos, es un tema que es fácil de superar, ¿verdad? Tampoco es una cuestión crucial. El tema que yo estuve escuchando por radio, que la gente plantea con cierta... es que bueno, vos le recetás un antibiótico que tiene que tomar 8 días, toma 3 días, se le acaba la caja, va a la farmacia y compra otra, completa su tratamiento. Ahora, para hacer eso le tenés que dar o 2 o 3 cajas, porque si no, el pobre hombre o mujer va a tener que consultar en algún centro hospitalario para conseguir otra receta y ahí se le va el día o la mañana de trabajo. Esa es una causa colateral, doctor, así como esto también tienen efectos colaterales. Esta medida, hoy hablábamos que, por ejemplo, la gente se inquietaba, ¿por qué? Porque tiene que ir a perder el tiempo, entre comillas, a hacer una consulta para que les pida una receta, implica trabajo, o sea, el abarrotamiento de los lugares donde se le puede pedir la receta y además la ausencia laboral son problemas colaterales que va a acarrear esta medida. Sí, ciertamente hay dificultades y hay que reconocer las debilidades estructurales del sistema. Por otro lado, esa muy grave lo que está viendo. Y por otro lado, también enfatiza la Perdón, doctor, y si es el antibiótico que esa persona pensaba ir a comprar el que necesita,
que es lo más importante. También, el uso a veces no es el apropiado. Por otro lado, también enfatiza la necesidad de los cambios que planteamos en términos de la estrategia de atención primaria de salud, porque la idea es que la persona pueda consultar en su comunidad, no tenga que ir al hospital donde hay un abarrotamiento de gente, como decía. Entonces, por eso estas unidades de salud familiar tienen que estar cerca y tenemos que aumentar la cobertura, que hoy es insuficiente. Por eso va a permitirle a la gente que no tenga que trasladar lejos, que pueda ir a la USF de su barrio o de su comunidad en el interior. Refleja realmente la importancia. También nos exige como sistema buscar algunas medidas creativas, porque la gente consulta realmente muchas veces en un mismo horario. Hay como una hora pico de consulta que tiene que ver cuando uno deja al mismo tiempo. El trabajo. Y también hay una mala costumbre, no puedo decirlo en todos los lugares, lo digo con todo respeto, pero estamos con esa noción de que la urgencia nos va a atender siempre más rápido. Entonces muchas veces la gente no consulta en el consultorio ambulatorio. Claro. No hace el turno. No hace el turno. Entonces de repente uno ve la urgencia colapsada, el consultorio ambulatorio están en un ritmo normal, o las camas del hospital no están todas cubiertas, ¿verdad? Hay excepciones y hay que analizar caso por caso, pero es otra variable también que Yo planteo. lo que creo que hay una, ¿cómo se dice? Una exagerada, porque en realidad lo que se está pretendiendo cambiar es la cultura, es decir, estamos tomando antibióticos de más, por cualquier cosa probablemente se dice es nada más. Para consumir antibióticos tenés que tener receta médica como para consumir otro tipo de medicamentos. O sea, ese es, ¿verdad? El problema que se plantea es que estamos tan acostumbrados a tomar antibióticos, un remedio casi placebo para todas las enfermedades imaginables, ¿verdad? Sí, yo creo que, como decía el doctor Boxer, me parece que hay una noción muy equivocada de que el uso de estos medicamentos es una cuestión que no tiene mucho peligro, mucha relevancia, claro, ¿verdad? Que es como, no sé, tomar un analgésico suave, una cosa así que... Entonces, de hecho, me permito hacer otro comentario que también seguramente ustedes saben. En la mayoría de veces, la restricción a la compra de medicamentos no se circunscribe solo a los antibióticos. Incluso anticonceptivos, antihipertensivos, todo. Antiinflamatorios. Antiinflamatorios en ciertas dosis, ¿verdad? Venden sin receta, generalmente son dosis un poco por debajo de las estándares, ¿verdad? Pero se da cuenta, ministro, que es educación y conocimiento. Totalmente. Y eso puede ser hasta fatal. Sí. ¿Verdad? Entonces lo que se quiere es ordenar esta cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Es el tema, porque hoy me decía una persona cuando pusimos el tema en la lupa en la radio, Andrés Quiso, por ejemplo, planteó que un médico esté en todas las farmacias. O sea, un médico en cada farmacia. No, la gente planteaba. Decía, la farmacia deberían tener médico, entonces. Yo me quedé pensando, dije, ¿de dónde sacamos acá todos los médicos con tantas farmacias que hay hoy en... Pero es una linda fuente de trabajo, ¿eh? Sí, en una de esas. Pero, digo nomás, me escribía alguna gente y decía, Carlos, y yo no sé también si, porque no me voy al hospital, gracias a Dios, ni una vez ni 2 veces por semana. Aunque dice, debería. Claro, dice que se va a las... ¿Qué ganas voy a tener yo? Yo me voy a ir al hospital cuando ya no pueda más, porque no queremos luego acudir al médico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que encontrar una solución para que la gente sepa que tengo una molestia, ¿qué puede ser? Y a lo mejor, el día cuando tomé un antibiótico que me recetó el médico, me pasó. Entonces me voy al hospital, consigo la consulta, tengo la receta, me voy a la farmacia, compro, ¿verdad? Eso sería ideal. Pero en la realidad no hay eso, doctor. Es cierto, tenemos que seguir trabajando. Hay unas mezclas de problemas estructurales que tenemos que resolver, y hay también algunos hábitos de los compatriotas que también debemos cambiar. También ocurre en el desafío en el ámbito de la unidad de salud familiar. Primero que
tengamos la cantidad suficiente, que tenemos una brecha importante. Segundo es que esta unidad de salud familiar tenga la resolutividad acurada, porque mucha gente no va a la unidad de salud familiar porque cree que no va a tener solución ahí, entonces va directo al hospital. Podría tener la solución a esto si tenemos la oferta de un médico que tiene la capacidad de resolver las cosas, no va a necesitar ir al hospital. Va en ese establecimiento más básico de salud es donde vamos a resolver. Doctor, la ¿usted cuestión. tiene cifras de venta de antibióticos en Paraguay? Del número. ¿Del número? Del número. No tengo precisas en este momento. Puedo obtener esos datos con relativa facilidad. Pero el 70% excede a antibióticos sin receta. El 70% es sin receta, o sea, se vende sin receta. Déjame hacer otra pausa, por favor. Estamos bajo la lupa con el ministro de Salud. Casi son las 10 de la noche en nuestro país y nos acompaña en esta ocasión el ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni. Yo no sé si lo hicimos públicamente o en privado, hablamos de la casa que hoy se llama la casa del horror, la casa del terror. No, en privado. Y hablamos por ella, porque dice que se construyó allá por 1932 o 35. ¿Verdad? Ahí estamos. Bueno, si ponemos esa a pantalla completa, esa era la casa. Casa Maqui Amarillo. El doctor de Finis. Ex Sí, casa de Finis. ¿Y ustedes saben que ahí hubo un asesinato antes? No. En 1913. 13. Sí. ¿Cómo si se construyó en el No, 32? perdón. Entonces, Esa casa, perdón Carlos, antes que siga, esa es sede de la Liga Paraguaya de Sí. Fútbol. Hasta 1969. Fue Ahora- también la casa del doctor Mario Luis de Fini, una figura cumbre de la medicina paraguaya, es combatiente de la guerra del Chaco, un intelectual de fuste. La casa es hermosa, era hermosa, después fue modificada, se degradó y se convirtió en hoy lo que ustedes vieron. sí, ayúdame un poco, Andrés. 1913 son 106, 105 años. 105. Pero nosotros hablamos de la construcción de 1932 al 30 y 35, algo así. Pero acá dice, la crónica que se publica dice que en 1913 el doctor Ítalo de Finis, padre del también médico Mario Luis de Finis, gran investigador y de relevante gestión en la guerra del Chaco. 2 crímenes en 105 años en el mismo lugar. Y bueno, quizás era una casa Y que después se construye anterior y después se construye esta casa, ¿verdad? Sí. Dice que fue por celos, pareciera ser materia para un tratado de macabras coincidencias. La locura citada por el doctor De Finis para explicar el asesinato de su amigo tiene semejanza con la locura esgrimida por el joven Marabel, matar a sus 4 últimas víctimas. No sé lo que me pasó. El diario que publicó aquel antiguo crimen quedó documentado en la edición Empresarios y Ganaderos de la Época, Paraguay 1900, guardado en el Archivo Nacional. Mira. La del doctor Ítalo de Finis ante la policía, aquel 29 de julio, corta, concisa, impactante, fue la siguiente. A las 2 de la tarde salí de mi domicilio en dirección al Hotel Cosmos, para de allí dirigirme a la oficina química municipal del que soy jefe. ¿Cuántos análisis me retuvieron hasta las 3:30? Antes de volver a casa di mi vista médica a un niño enfermo. Luego vendrá la explicación de la parte final. Entré a mi casa por la puerta de servicio que da a la calle Oliva y al atravesar el pequeño patio que da a mi despacho, sirviente Ángela Chaparro, que tenía en brazos al pequeño de mis hijos, me avisó que el ministro Pitaluga había llegado poco antes de visita. La noticia no me extrañó, el señor Pitaluga parecía ser uno de mis mejores amigos y nunca mi puerta estuvo cerrada para él. En el despacho oí claramente las voces de mi mujer y la del ministro. Luego reinó un profundo silencio. Después no sé lo que me pasó. La duda golpeó rudamente mi cerebro. Tomé el revólver que tenía guardado en uno de los cajones de mi escritorio y mi amenazante abrí de golpe la puerta. Hubo protestas de inocencia, pero mis nervios en poderosa tensión y mi cabeza trastornada obligaron a mis dedos a oprimir por 2 veces el disparador. Culmina su relato. Un siglo, por Qué bárbaro. en el mismo lugar. Ponemos, digo, esto como que se habla tanto de esta cuestión y parece que la casa está... El ministro de Salud era... ¿Eh?
Ministro de Salud, ¿no? No dice ministro, dice. La casa fue proyectada por el arquitecto Miguel Ángel Alfaro. Sí. Y hoy habló Eduardo Alfaro en Monumental esta tarde, que creo que es el nieto de... Pero habrá tenido otra fisonomía seguramente la casa en ese No, momento. vos sabés, Andrés, mirando esa foto, por supuesto cambiaron el portón. Claro. Pero pongan en la pantalla, para que vea la gente también que entienda. ¿Qué me decía, doctor? Ampliaron el portón para que hacerlo un estacionamiento con más alto, vean que era Se mantiene casi igual. cuadrado. Solo la ruido. La casa está muy deteriorada, Sí. pero era una casa muy elegante. Y muy mal pintada. Bueno, acá me dicen... Pero tiene más arquitectura de 1932 que de 1900. que ahora, ¿verdad? 1903, digo. Yo no sabía que fue durante tantos años la sede de la Liga Paraguaya de Fútbol. Sí, Eso muchos años. Doctor, acá me cuentan con relación al Alto Paraguay. Dice, se percibe irresponsabilidad ante carencias en salud en el Alto Paraguay. El cambio del director de la región ha sido un paso excelente para encaminar el sector en el departamento. Le gusta a esta persona, por lo visto, el director, y dice, hay que tener en poco tiempo, Carmelo Peralta recibirá un promedio de 1.500 trabajadores por la impresionante obra de la ruta Carmelo Peralta Loma Plata. Y aunque hoy se cuenta con la infraestructura adecuada, es muy preocupante la falta de medicamentos, equipamientos que se pueden prever. Será necesario ante este impresionante aumento de potenciales usuarios. Efectivamente, es un área que vamos a potenciar ahí se va a hacer el puente, digamos, y anticipamos pues con la construcción de la ruta bioceánica realmente mucha cantidad de gente. Y es mi intención conversarlo también con el presidente del IPS, ¿verdad? Porque muchas de esas personas van a ser asegurados de estar trabajando en esa zona. A ver si podemos plantear algún tipo de cooperación, porque en el Chaco y sobre todo en la zona de Alto Paraguay siempre la extensión del terreno, la dispersión de la gente generan desafíos muy particulares. Y que no haya necesidad de ver. Exactamente, yo creo que vamos a conversar con Armando y ver un poquito alguna estrategia común para el efecto, ¿verdad? Le voy a preguntar esto que tiene que ver con OPS. ¿Tiene problemas, verdad? No, al contrario. Me cuentan que le canceló vacunas por deuda. Ah, bueno, lo que ocurre es que, bueno, esta es una deuda arrastrada de mucho tiempo. Y lo que ocurre es que el mecanismo que se hace a través de la OPS exige un pago adelantado, ¿no? Entonces yo heredo deudas por varias cuestiones, principalmente vacunas y otros temas. Entonces uno va saldando la deuda y van llegando compromisos que ya se contrajeron y entonces uno está debajo. Nosotros vamos a resolver ese problema en menos de una semana y ya tenemos lo que necesitábamos. Las otras cuestiones se van a resolver. Ahora le tocó a usted. Me tocó a mí, es como una... Es que, o sea, no nos pagan esto y no hay más vacunas. Claro, pero no es una... No es un problema de amistad, sí. Es un problema de mora. Así es. Y no es una cuestión de predisposición, sino es una regla que tienen y que ya de hecho hemos pagado una gran cantidad de la deuda que teníamos con OPS. Lamentablemente se juntó otra, pero vamos a resolver rápidamente. Acá hay una cuestión también, hablábamos recién, o sea, del tema impuestos. Que con este sistema es medio difícil que tengamos un panorama que se transforme más o menos la salud en Paraguay, ¿verdad? Y este tema del impuesto al tabaco, que Hacienda transfiere pública. Sí. ¿Qué porcentaje le corresponde? ¿40%? Sí, y estamos alrededor del 18% ahora sí, estamos en 18% también del impuesto, digamos. Sí, pero lo que se recauda el 40% sí. Es para salud. ¿Y cómo se hace? Debería ir el 100%, doctor. Y bueno, yo creo que sí, y también creo que debe elevarse también el impuesto claramente, ¿verdad? Al tabaco. Al tabaco, claramente, porque
Miren, muchas veces se habla, por ejemplo, de la industria y de las familias que dependen de eso. A veces se habla de, no sé, 1.500 personas que dependen de esa industria, ¿verdad? Yo les digo, cada año hay 3.000 familias lloran la muerte de una persona solamente de cáncer, estamos hablando, ¿verdad? De pulmón. Y hay 9 muertes por día relacionadas a distintas patologías que están conectadas con el cigarrillo. Así que no hay dudas para mí. Quiero insistir, el 40% de lo que es impuesto al tabaco tiene que ir a salud pública. ¿Y cómo hacen el control ustedes? ¿Se va efectivamente ese 40%? Sí, están algunas cosas están llegando, existe todavía una ejecución que no es total, también algunos otros recursos que deben llegar a salud de otras ¿Y cuestiones. IPS le debe plata a salud pública por medicamentos? Tenemos una especie de canje, digamos, hay un monto que estaba en alrededor de, última vez que recibí la cifra, cerca de $1 millón más o menos, ¿verdad? Ahora, es obvio que salud pública necesita mucho más dinero. Sí. Si bien se ha venido invirtiendo, Sí. Ha aumentado notablemente nuestra proporción del Producto Interno Bruto. Cuando hacemos el cálculo de la inversión, estamos todavía por la americana y lejos, menos de la mitad de lo que es Chile, Argentina, Uruguay. Tenemos que invertir mucho, no hay otro y hay que sacar dinero de impuestos y direccionarlo. Hace un mes usted nombró al colega Jorge Rodas en la superintendencia del establecimiento de salud y estuvo recorriendo algunos hospitales y bueno, fiel a su estilo de entusiasmo, quizás un poco diplomático, pero bastante elocuente, el diagnóstico que hizo de uso de los hospitales públicos es bastante desolador. No reúnen las condiciones para funcionar, todavía no se fue al interior lejano, estamos hablando de hospitales cercanos, así que esa es que define de manera un poco brutal, que vamos a hablar de reformar la salud si adentro estamos así. Es decir, creo que son cuestiones simultáneas, que también el diagnóstico están así, bueno, el desafío es muy grande. Estamos ya trabajando en pensar por dónde tenemos que necesariamente priorizar por dónde vamos a plantear las respuestas. Entonces, estamos trabajando en algunos hospitales claves que son el sistema de salud y sobre todo en el caso de atentar la necesidad de apostar a la prevención y la promoción. A veces tanto siempre hablamos de la estrategia de atención el presidente. Mañana hablamos con el presidente la consulta de cuánto se hacía la consulta de cuánto se tiene hoy, y me decía 780. Si uno toma la ley y dice del día las empresas aportan, 14 va a IPS, 2,5 va al Ministerio de Salud. ¿Cuánto representa hoy eso en dinero para el Ministerio? Tendría que calcularte eso, Andrés, no tengo esa cifra así en mente. ¿Pero puede ser $1 millón por mes? Bueno, esa tiene que ver más con el tema de medicamentos en general y ese tipo. O sea, de la compensación sí, que usted hablaba. Sí, podría ser un poco más de $1 millón por mes. Sí. ¿Y eso tiene que ver con la compensación de la que hablaba? También hay varias estrategias, tenemos varios acuerdos, incluso algunas compras conjuntas, un acuerdo de préstamo, entre comillas, de medicamentos cuando le falta al Ministerio de Salud, de repente nos presta y viceversa también en ámbito. Otra consulta que nos hacían los televidentes, doctor, ¿cuál va a ser su acción con respecto a SENASA? ¿Eso va a permitir que vaya al Ministerio de Obras Públicas o...? No, por el momento eso no va a quedar igual como están las cosas. Eventualmente, seguramente se va a hacer un análisis del gobierno nacional, tiene varias aristas, pero por el momento ningún cambio, ¿no? ¿Por el momento qué significan dentro de hasta por lo menos hasta donde yo sé, no hay interés del gobierno de realizar ningún cambio, ¿no? El mes pasado, o la semana pasada, no recuerdo bien, Óscar Vicente Cabone, de parte de Cifarma, Cifarma, la Cámara de Farmacéuticos,
se quejaba de una deuda de más de 150 millones de dólares del ministerio. Sí. Bueno, hemos conformado una mesa de diálogo, creo que estamos a 3 o 4 semanas de eso, muy fructífera por cierto, y de hecho hemos acordado una sesión de deuda con ellos a la banca privada. Eso nos va a permitir para dar respuesta a las necesidades del ministerio, se van a reducir drásticamente. Entonces, en realidad estamos en un relacionamiento muy bueno, con una muy buena predisposición. Hemos acordado, digamos, la deuda certificada y estamos en progreso de certificar las nuevas y honrar los nuevos compromisos. Pero ya establecimos el monto de la deuda que va a ser cedida a la banca privada y el plazo en que eso se haría, ¿verdad? Está pagando muchas deudas, doctor, y también hizo denuncias de irregularidades y de falsificaciones de vencimiento de compras de medicamentos. ¿En qué está esa investigación? Bueno, por un lado había unas órdenes de compra que tenían unas fechas, digamos, antedatadas que no eran las correctas, y eso se denunció y está en la fiscalía, ¿verdad? Está en proceso de día. Respecto a medicamentos en general, lo que sí habíamos dicho es que existen varias compras de medicamentos, que necesitamos una disciplina administrativa que nos permita comprar siempre con disponibilidad presupuestaria. Entonces esa es la base férrea de lo que vamos a hacer para poder ser previsibles y poder honrar nuestros compromisos en tiempo y forma. Pues cosa que genera más deuda es que las compañías farmacéuticas nos pasaban el costo financiero de ese tiempo imprevisible de cuándo le va a pagar el ministerio, ¿verdad? Entonces eso es lo que pretendía, y de hecho estamos haciéndolo. Doctor, el tema de los antibióticos, ¿eso no es gratuito para el que se va al hospital? Sí. Los antibióticos del ministerio. Sí puede haber alguna cuestión puntual, sobre todo en esta época, pero hay antibióticos, digamos, que están dentro del listado de medicamentos del ministerio. Porque estoy leyendo, empiezo a tener una batería ahora ya no son aplausos para esta resolución, sino que son críticas. Y dice que el doctor Arbo habló hoy y dijo que la restricción de ventas sin receta tendrá consecuencias. Primero porque no se dispone de antibióticos en los hospitales suficiente en la cantidad que se necesita, y habla también de lo que hablábamos recién, que dice, por ejemplo, sin un puesto de salud a menos de 10 kilómetros con medicamentos disponibles, pone en una situación dramática a sitios que cumplen múltiples, y entre ellas entregar medicamentos. Y agrega, por ejemplo, si en este momento no tenés guantes en los hospitales ni gasas, entonces lógicamente implica que no estamos haciendo bien los deberes. Sí. No tenemos guantes, no tenemos gasas. Sí, bueno, cierto que no hay guantes de gasa, hace rato que no hay. Existe una licitación de los guantes. El problema de los guantes fue un problema de provisión de la compañía que debía hacerlo, lo mismo las gasas. En ambos casos. También vamos resolviendo con reingeniería financiera. Tampoco tuvimos problemas de oncológico, hoy eso está resuelto. Tenemos los oncológicos. Eso era terrible también, que en el hospital del cáncer no puede ser eso, doctor. Porque lo que pasa es que hay de repente la provisión o la asignación, digamos, de presupuesto a ciertas cosas no estaban del todo priorizadas. Tuvimos que hacer una reingeniería para frente a las cosas principales. Entonces hoy tenemos todos los oncológicos en el INCAM. Pero hoy no hay ministro Rituximab en el INCAM. En oncología y en reumatología. Bueno, perdón, para hacer una precisión, estaba hablando del listado de los medicamentos del cáncer de mama, que es una de las cosas que nos habían
dicho, ¿verdad?, en su momento, y hemos logrado tener todos esos medicamentos ya a disposición. Tuvimos un problema final con una droga que se llama ciclofosfamida, que no había disponible en el país, pero finalmente hemos encontrado en la zona de Itagüí, entonces eso va a ser transferido al INCAM, ¿verdad? Claro, yo justamente eso quería apuntar. Octubre rosa, diríamos, Sí. el mes de la lucha contra el cáncer, y justamente le quería preguntar con respecto a la demanda, cómo estamos en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque desde el gobierno te dicen, o desde el ministerio te dicen, hacete los estudios, Sí. etcétera, 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 y yo me pregunto si existe la respuesta necesaria en caso que todo el mundo hace los estudios, ¿verdad? Sí, tenemos disponibles, digamos, mamógrafos en distintas partes del país, que es la forma, digamos, de prevenir realmente, porque esa es la ideal, porque cuando uno hace la y demás, realmente el diagnóstico puede estar hecho, ¿verdad? Entonces queremos lo más precozmente llegar a eso. Por otro lado, la respuesta de medicamentos, ciertamente hemos tenido dificultades que son arrastradas y que gracias a resolviendo, ¿verdad? Los que apuntan a la ineficiencia del Estado en el control, doctor, recuerdan un caso reciente del que Torolac puede ser, sí. que se vendía bajo receta controlada, si jamás llegó ese control por parte del Estado. Sí, bueno, me parece que hay dos factores ahí. Creo que en un caso se cuestionaba la dosis, me parece, del uso del medicamento. Ese medicamento ya hace un tiempo pasó a ser con receta simple, también archivada, ¿verdad? Entonces, bueno, el control, como habíamos hablado, es aleatorio, y bueno, depende también de un poco del uso racional, ¿verdad? Y eso no nos lleva a pensar que quizá hubiese sido mejor una campaña de concienciación sobre el no uso indiscriminado de la compra de antibióticos, a su prohibición, porque como dice un oyente o un televidente en este momento, la cocaína está prohibida y no por eso se deja de consumir. Es cierto, ahora los problemas que tenemos están hoy, ¿verdad? Y esa ya tiene unos años ya digamos, retrasada. Me parece que este es un momento que tenemos que hacer ambas cosas a la vez, en mi opinión, ¿verdad? Y la cocaína no es una droga legal, ¿verdad? O sea, es absoluto legal, ¿verdad? No, y No por es eso como el antibiótico. está prohibido su producción, su tráfico, Claro. su consumo, todo, y igual, o sea, la prohibición en sí no causa efecto. Y hay otra diferencia, Andrés, que yo puntualizaría, que es que el uso de la cocaína finalmente, en términos estrictos, por lo menos biológicos, te afectan a vos, al que consumís, al que consume, ¿verdad? Uno puede hacer alguna cuestión también social y demás, pero digamos orgánicamente consumidor. En el caso de los antibióticos, el perjuicio no es solo tuyo, el perjuicio es colectivo a todo, es el derecho de los demás también. No, la cocaína también destruye la sociedad. Pero me referiría que, digamos, de biológico, por decirlo así, si se produce una infección más grave porque hay una resistencia a antibióticos, uno contribuye a eso con malas prácticas, nosotros cuatro vamos a tener Las infecciones mucho consecuencias. más graves. Vamos a hacer otra pausa, por favor. Acá tengo, digo, apuntado algo, tiene que ver con un impuesto. Este es el tema de las motos. Sí. Este va al hospital del trauma. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, es un impuesto a bicicletas y demás, y no se pudo recibir todavía ese dinero por... Sí, y el problema Perdón, ¿en qué consiste esa ley? ¿Quién le puede explicar a la audiencia? Es una ley que ver con el uso con las motocicletas, y no tengo la precisión. Al comprar la motocicleta, un porcentaje de eso se asigna a salud, digamos. Ajá. Pero específicamente a trauma. ¿O no? ¿O a salud en general? A salud yo creo que es así. Y
Lo llamativo es que no se había recibido el dinero y entonces hicimos las averiguaciones correspondientes y el problema era que no había una cuenta bancaria para recibir eso. Era una cuestión administrativa, con Antonio Barrio hablábamos cuando era ministro. Me acuerdo. Sí, y él decía que era por un problema administrativo y yo decía, ¿cómo no pueden resolver un problema administrativo para recibir fondos? Efectivamente, que son muy necesarios. Desconozco realmente qué pudo haber habido, que hay alguna información que yo no tengo. Lo que sí tengo es que, bueno, a mí ya está resuelto el tema, la cuenta bancaria ya se generó y bueno, tenemos que hacer los siguientes trámites. ¿En San Pablo porque no funciona o ya funciona? No, ya está funcionando. Lo que ocurrió es que, bueno, se estaba haciendo una mudanza gradual y todavía le falta funcionar en todo su potencial porque tiene un poco más de camas, digamos, más camas y demás, pero también tenemos ciertas limitaciones de recursos humanos, por ejemplo, para que funcione. Administrativamente está mal el ministerio porque me dicen que no hay papel ni tinta para imprimir. Hay muchos problemas de varios tipos, ¿verdad? Y necesariamente en situación así tenemos que priorizar lo que es más vital, ¿verdad? Y entonces estamos subsanando de a poco. Teníamos problemas también de mantenimiento serio. Pero es cierto que no tenían papel o no tienen papel o tinta ahí para imprimir. También también hay problemas de distribución, de localización de cosas. Hemos encontrado, por ejemplo, ahora tóner de computadora, hemos encontrado tinta, muchas cosas que no estaban disponibles se han encontrado en algunos lugares, entonces parece que era un problema más de localización de las cosas, de distribución, de orden, y entonces, bueno, estamos de a poco resolviendo. Como diría el paraguayo, desastre. ¿Qué desastre? Sí. ¿Y cómo se siente, ministro? O sea, usted diríamos un elemento exógeno, ministro de Salud, para enfocarse en resolver el problema de la salud pública y, como decía Carlos recién, tiene que ver dónde está el papel y dónde está el tóner. Sí, ¿Cómo hace usted para...? Es un malabarista. Realmente es complejo, pero eso se logra con un buen equipo, ¿verdad?, de gente que pueda ir abordando los múltiples frentes que tiene el Ministerio de Salud. Y también tratamos de tener gente dentro del equipo que mantenga la visión estratégica, porque es muy fácil estar abrumado por el día a día y uno parece resolver una cosa y aparecen otros 3 problemas, ¿verdad? Y entonces eso también existe mucha gente dentro del funcionariado que tiene mucha mística, que tiene realmente compromiso, ¿verdad? Así como lamentablemente también hemos encontrado gente que no tiene ese espíritu, ¿verdad? Hablamos con usted, ministro, cuando ya había sido nominado pero todavía no había asumido y todavía no estaba distraído en todos estos dolores de cabeza producidos por lo cotidiano que hablaba Estela, y tenía objetivos estratégicos. Nos hablaba con mucho énfasis de un sistema unificado de salud. Correcto. Como el que tiene Uruguay. Así es. ¿Y ha tenido tiempo de perfilar algo sobre eso? Sí, efectivamente, una de las cosas que estamos haciendo, bueno, es generar una colaboración y una integración profunda con el Instituto de Previsión Social, que creemos que esa integración es el primer paso hacia ir abordando después un sistema único, en mi opinión. Y también vamos a abocarnos, una vez que tengamos el diagnóstico total de las prestaciones que tiene cada uno, que le podamos dar un coste a esa prestamos. Después tenemos que plantear un gran diálogo con el sector político, el sector social, ¿verdad?, el sector sindical, con todos ellos para apuntar a eso, ¿verdad?, ver un poco de qué manera diseñar. Si bien es cierto que a mí me agrada mucho el sistema uruguayo porque es cercano y por su tamaño, hay diferencias también sustanciales, como el hecho del tipo de población en términos de edad que tiene Uruguay. Entonces tenemos que hacer algo a la ¿verdad?, pero es un modelo que vemos con mucho agrado, ¿verdad? Viene la gran batalla del presupuesto general de la Nación y generalmente el cuadro que tenemos en el debate en el Congreso
son los gremios médicos, enfermeras que batallan, diríamos, ahí en las calles para tener mejor presupuesto. ¿Cómo está usted planteando eso en ese sentido, doctor? Sí, bueno, en primer lugar, estuvimos recientemente por ahí y hemos tenido afortunadamente el apoyo de la Comisión Bicameral en términos de aceptar el proyecto de presupuesto que se ha planteado en salud, que tiene un incremento, como hemos hablado, nunca es suficiente. También estamos recibiendo a muchos gremios que tienen reivindicaciones justas, que tienen proyectos inclusive interesantes, pero es muy difícil porque uno tiene que administrar unos recursos que son realmente mínimos y muchos de los objetivos estratégicos del Ministerio están un poco anclados a este proyecto de presupuesto. Dar en un lado implica sacar en otro, ¿verdad? Entonces eso es lo complejo. Estamos escuchando a todo y ver si podemos plantear algo quizás diferido en el futuro. Doctor, cuando habló hace rato actualmente del hospital de Santa Rosa y dijo que los directores reciben presiones políticas, ¿y usted recibe también? Y naturalmente yo creo que cualquiera que esté en un cargo como este lugar, por más de que yo no sea de una extracción política, es innegable que el cargo es político, ¿verdad? Como tal, uno recibe presiones entre comillas, hay muchos intereses, algunos están contrapuestos y bueno, ¿qué le piden, doctor? Tienen que hacer. Bueno, hay de todo, los pedidos son de diversos tipos, ¿verdad? De nombramientos. Sí, siempre hay pedimientos de gente que hace un reclamo legítimo o no, también que cree genuinamente que tal persona o tal otra es el candidato ideal y ahí tiene visiones totalmente distintas, entonces naturalmente eso se da, ¿verdad? Hay dos sectores económicos muy poderosos que en cualquier gobierno, y uno ve, diríamos, cuando cambia un gobierno cambia también, le llamamos la ingeniera o de los constructores, ¿verdad? Que cambian, ¿verdad? Cambian los actores, ¿verdad? Y decir, bueno, en tal gobierno este grupo fue el que tuvo la mayor cantidad de licitaciones. Sí. Y ese otro grupo súper poderoso es el de farmacéuticas también. Y también en cada gobierno hay uno que sobresale, que es el que tiene las mayores licitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ese lado también vienen las presiones, doctor. Por el momento no las es, realmente no, aún no. Quizás tenga que ver también con el hecho de que, bueno, algunas licitaciones que van a ser de nuestra administración todavía están en proceso de preparación, ¿verdad? Hay también que todavía la temporada. No, ya llegará. Y otra cuestión es que uno a veces entra en la administración y tiene varias licitaciones que son plurianuales, entonces de repente claro. No solamente ya esto ya está a veces claro. Ya está cometido, claro. Digamos, el presupuesto. Sí, recuerdo que al inicio del gobierno plurianuales que en la última etapa de gobierno de Cartes, creo que sobre todo en materia de seguridad se dieron, ¿verdad? Sí. Se desactivaron. Bueno, tenemos que cerrar el programa, pero es impresionante cómo el tema de salud le mueve a la gente. Sin duda. Muchos reclamos con relación a la 11ª región por el tema de medicamentos. Acá me dice una senadora, por ejemplo, que este tema del hospital de trauma está contemplado en el presupuesto general de la Nación, está estipulado, dice, estaba y está, el 9% del Fonocide está, y porcentaje del impuesto al tabaco, aunque no es el ideal, también está en el presupuesto general de la Nación. Sí. Y por último, la deuda con la farmacéutica puede que cierre fin de año en 200 millones. Más inclusive, lo que pasa es que tenemos la deuda vieja, Carlos, y los compromisos que esto tiene que seguir andando, ¿verdad? No puede parar. No puede parar. De hecho, nuestro cálculo fue más o menos una deuda de 170 millones de dólares, después eso fue a 250 y bueno, uno va también honrando los compromisos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando el ministro Barrio entró, había hablado de 180 millones, o sea que estamos más o menos en una similar. Es que no se puede
no se puede cancelar. Muy Sí, hay que reconocer que esta es una deuda arrastrada incluso antes, ¿verdad?, de la administración. Sí, claro. del doctor Barrios. Ministro, gracias por venir a visitarnos esta noche. Gracias. ¿No puede dar ya una receta de antibióticos Al doctor Boxia la hombre. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias. El ministro de Muchas Salud, gracias. el Va a doctor tener un Julio stock, Mazzoleni. Carlos. Sí. Acá la única que se automedica es la señora Estela, Y se ¿verdad? automedican mal encima. Ya le dijo el ministro que no tiene antibióticos. Bueno, gracias Estela, gracias Alfredo, Andrés, muchas gracias. Muy Mañana tempranito estamos en La Lupa, en Monumental, en la 1080 como todos los días, de lunes a viernes, y la próxima semana, como cada miércoles, en Noticias Paraguay. Buenas noches.